Buenos días, tardes o noches amigos, mi nombre es Puppet Fanfics, con nuevo contenido y temática de reencarnado, empezando desde cero, en un mundo de donde se combina lo avanzado y lo medieval, combatiendo como cazadores en mazmorras que salen de la nada en una ciudad, a cambio de botines increíbles, el control de elementos es primordial, además de ello, las técnicas y bases ninja serán añadidas de igual forma, pero más que nada, con nuevos personajes y poderes, un mundo de solo 2 animes combinados, donde seremos un total de 4 personajes, con sus propios poderes increíbles decididos por ellos, sin nada de deseos, solo con el sistema gacha de habilidades con el único límite que ejercen los cuerpos y que deberemos de entrenar arduamente para superarlos, y restaurar el equilibrio de ese mundo. Poderes diferentes y pasivas únicas y especiales para el mundo de héroes, pero la característica de este fic, no será el solo ser un titiritero, no, también, una especie de científico especial, creador de armas nuevas y especiales e investigando más sobre mis habilidades y poderes, ninjas y maestros de control, con los reencarnados a su lado con poderes increíbles de cada uno. Mi personaje, será algo más inteligente y frío a la hora de acabar con sus oponentes, o más bien monstruos de mazmorras, sin más, espero que les guste, los personajes, junto con los poderes y personajes de los reencarnados no me pertenecen todos los créditos a sus respectivos creadores, sin más esto es, Naruto System. Capítulo 1. Los clanes son elegidos, personas llegan. Continuando con el capítulo anterior. Después de ser recibidos y aparte aseados en la casa de Kyoka-san, el grupo se separaría en diferentes bandos para salir a explorar, mientras que otros querían hablar directamente con el líder de este pueblo, que según Kyoka, se trataba de Mifune, el espadachín general y líder actual. Mientras con Musashi se vería como este, habría pasado su tiempo pasando y explorando cada rincón de esta aldea, para no dejar alguna roca sin volcar, quería total aprendizaje de las rutas y lugares y se viviría aquí en adelante. Aunque en secreto, este se alejaría más a las zonas nevadas al bosque, donde ahí probaría su suerte en la ruleta. Sistema, activa opción ruleta multiversal, pediría Musashio de brazos cruzados. Cosa que como antes, el sistema volvería a mostrar el holograma de antes, donde Musashi daría la opción de ruleta multiversal, para ver qué deparaba su fortuna. Que sea arma, poder, lo que sea, pediría Musashi cruzando los dedos. Cosa que la ruleta en eso, se detendría, mostrando que al parecer, mi suerte recayó en obtener algo de One Piece. Nada mal, que me tocara, ¿acaso será algún poder de Aki de armadura, fruta del diablo, quizás arma? Decía Musashi emocionado de las posibilidades. Pero eso cambiaría a la segunda ruleta moverse, sin que Musashi se despegue de la pantalla. Hasta que se detiene en la casilla, fruta del diablo. Sí. Por favor que sea la Kage Onoku, que sea alguna de ellas, decía Musashi cruzando los dedos. Pero su emoción pararía al caer en una casilla, la cual decía, Maki Maki no Mi. Ah. Sería la expresión cómica de Musashi al ver lo que deparó su suerte. Felicidades, has adquirido en ti el poder de la fruta del diablo Maki Maki no Mi. Con este poder, el consumidor puede manifestar y controlar telequinéticamente pergaminos. Estos pergaminos pueden cambiar de tamaño a voluntad del consumidor, siendo capaces de crecer lo suficiente para interceptar y absorber ataques. Una fruta, de pergaminos, decía Musashi sonriendo con un tic en el ojo, el poder sonaba bien pero, no era lo que esperaba. Suspiro, qué remedio, decía Musashi, viendo como la fruta del diablo caía en sus manos, con forma cilíndrica. HMP, esperen, ahora que lo pienso, si no consumo esta fruta, la siguiente opción cuando use ruleta quizás me dé una fruta más fuerte, sí, pensaba Musashi sonriendo. Pero en eso alguien llegaría. Te encontré, diría Hiei sorprendiendo a Musashi. Exclama Musashi del susto, sin querer comiéndose la fruta, parecido a como Buggy obtuvo su poder. Decía Musashi tragándose la fruta entera, para su shock. ¿Estás bien? ¿Qué sucede? Preguntó Hiei viendo al pelinegro.
Hijo del, hiciste que me comiese una fruta del diablo que me dio la ruleta, la que no quería. Exclama Musashi cómicamente emperrado. Espera, ¿te salió una fruta del diablo en la ruleta?, preguntó Hiei sorprendido. En eso Musashi explica que obtuvo opción ruleta y esta le dio la fruta del diablo de uno de los 9 casas, la cual era sobre almacenar y controlar pergaminos. Pero yo quería la caja Doku Doku, decía Musashi en el suelo. La fruta no suena tan mal, prácticamente eres un rollo de sello andante, dijo Hiei de brazos cruzados. ¿Tú crees?, decía Musashi con ojitos cómicos. Pues, claro, pero ahora es mi turno, sistema, dijo Hiei activando su sistema. Cosa que como antes, el sistema se enciende, a lo que Hiei selecciona nuevamente la ruleta multiversal, y al dar a aceptar, esta empezaría a girar y a girar. Veamos qué sale, dijo Hiei con expectativas altas. Cayendo en la casilla de mundo, Jujutsu Kaisen. Jujutsu, lo bueno me saldrá algo bueno, dijo Hiei cruzando los dedos. Y la casilla al terminar de girar, llegaría a la casilla de Toji Fushiguro. Felicidades, has adquirido capacidades físicas de Toji Fushiguro como habilidad en uso de armas, decía el sistema ante el premio de Hiei. Hiei estaba impresionado, por no decir que su boca estaba tan abierta que parecía que le entraría una mosca. Por tu expresión te salió algo mejor que a mí, decía Musashi con cara de póker. Me salió la condición física de Toji Fushiguro, como el dominio de armas, técnicamente tengo su restricción celestial, contestó Hiei. Suena cool, pero no tenía restricción celestial, preguntaría Musashi de ese detalle. Si tiene, prácticamente soy más fuerte que un niño promedio, dijo Hiei encogiéndose de hombros. Ya veo, a propósito, ¿ya fueron con Mifune para los clanes? ¿O estaremos aquí temporalmente?, preguntaría Musashi. No hace mucho lo enviamos, así que tenemos que esperar un poco a ver si lo aprueban. Recuerda que el papeleo es la peor pesadilla de los líderes de las aldeas, dijo Hiei recordando cómo Tsuna se ahogaba en papeleo. Ok, ahora puedo tocar y manipular las cosas como alquimia y además de poder crear pergaminos, lindo ¿no?, decía Musashi en el suelo. La verdad sí, y yo tengo una fuerza monstruosa y un dominio de armas excepcional, dijo Hiei con un sonrisa. Suspiro, solo espero que las zonas para construir, decía Musashi sin terminar, al fijarse algo detrás de Hiei. ¿Qué pasa?, preguntó el peli blanco plateado. Amigo, no vayas a gritar de WTF de lo que verás si te volteas, advertir Musashi de ver ahí algo que era casi imposible. A lo que este se entraña y voltea a ver qué sucede. Se vería un grupo de personas, o más bien un hombre y una mujer, pero, lo característico de ellos, era que además de poseer pelo rosado, poseían raros cuernos en su cabeza y ojos de lo esclerótica negra con pupila amarilla. Parecidos a la apariencia de cierta chica de otro anime. ¿Esa no es Mina Asigo?, preguntó Hiei con una cara de extrañeza. Porque ellos tienen la apariencia de mi waifu, ¿qué digo?, porque tienen esa apariencia, decía Musashi intrigado de ver a esa pareja de hombre y mujer, viendo cómo iban por el camino de tierra. ¿No se supone que la apariencia de Mina se debe a su Kirk? ¿Entonces hay Kirk en este mundo?, se preguntó Hiei sin entender. No, algo no me suena, pero para estar seguros, sigámoslos, decía Musashi. Hiei asiente y empieza a seguirlos junto con Musashi. Mientras hacían eso, veremos al otro grupo, siendo Ragna y Yuma. Ragna estaba practicando con su espada Teigu, como todo un espadachín, ya que aún es muy pronto para usar el poder de incursión, así que optó por entrenar su espada. Y Yuma estaba probando las habilidades de la Ope Ope no Mi, pero él sentía que no le estaba dando el mejor uso. Oye Ragna, ¿tienes algún progreso?, preguntó Yuma volteando y viendo a su amigo. Te seré sincero, aún es muy pronto para usar el poder de incursión, ya que mi cuerpo, al ser de un niño, sería mucha carga al ser un humano normal, respondió Ragna agitando la espada como entrenamiento de kendo.
Ya veo, yo la verdad, siento que no le doy el mejor uso a la OP-OP, hasta donde tengo entendido para sacarle el máximo potencial de esta fruta se requiere conocimientos médicos, los cuales no poseo, diría Yuma viendo su mano, no cabe duda que Lao era el mejor usuario de la OP-OP. Intentando usar ese poder de nuevo, lo envía a una roca, logrando dividirla en pedacitos, pero apenas era el 2%. Sin duda que necesitamos manejarla, bueno, buscaré en el gacha, una nueva habilidad, decía Ragna. Claro, oye, tenemos nuevo tiro de gacha, ¿lo usarás ahora? Preguntaba Yuma mientras jugaba con sus poderes. Sin decir nada, Ragna activa de nuevo la ruleta multiversal, y la acciona, con esta empezando a girar y girar. Hasta caer en la casilla del mundo, God of War. Oh mierda, me tocó el mundo de God of War, respondió Ragna para impresión de Yuma. Hijo de la suertuda, decía Yuma. Y al volver a girar la ruleta, caería en la casilla de Kratos. Felicidades, el usuario Ragna ha adquirido el poder de furia espartana de God of War. Ay carajo, poseo la furia espartana, decía Ragna de esa habilidad. ¿Qué? ¿Te refieres a ese modo donde Kratos está súper mamadísimo? Decía Yuma con cara de palo. Más o menos, respondió Ragna. Eso es increíble, jeje, es mi turno, decía Yuma, pero Ragna lo detiene. Ya que vería a sus amigos Musashi y Iei pasar por unas casas, como siguiendo a alguien. A lo que Ragna preguntaría al sistema de algo importante. ¿Sistema, la furia espartana, es capaz de evolucionar en varios tipos? Preguntaría Ragna. Correcto, al igual que algunos poderes, las habilidades como la furia espartana es capaz de evolucionar solo si el usuario lo entrena en combates para subirlo de nivel, para así obtener la casilla de evolución y tipo, decía el sistema. Ya veo, deberé de manejarlo, decía Ragna serio. Oye, Ragna, ¿qué hacen Musashi y Iei? Decía Yuma viendo que ambos se alejaban del pueblo. No lo sé, los seguimos por curiosidad, decía Ragna. Ya me conoces, decía Yuma levantándose y yendo ambos en secreto con sus amigos. Ahí vemos la escena, donde Musashi y Iei estarían encubiertos siguiendo a esas personas de apariencia peculiar, más para Musashi el cual no entendía cómo ellos podían verse así y quizás, ella esté aquí. No hagas ruido, si nos descubren podríamos meternos en problemas, decía Musashi a Iei, viendo ambos como esas personas están en una especie de campamento. Esto parece más campamento que aldea en mi opinión, decía Iei serio viendo la escena. Y se sorprende, todos ellos, las personas, sus tonos de pieles eran variados entre rosas y morados, pero todos poseían esos raros cuernos y además de ojos de pupila negra con esclerótica amarilla. Es como ver la familia entera de Mina Ashido, decía Iei susurrando. ¿Será acaso un clan mutativo como el de los Oshigaki Kisame? Decía Musashi sin entender. Y seguía sus pasos, pero ellos no eran los únicos, ya que Ragna y Yuma también los seguían en secreto. Una vez que llegarían, Yuma avisa a los dos de forma descuidada. Hola bros, saluda Yuma detrás de ellos. ¡Ah! Exclaman ambos del pánico, y al mirar, verían que eran Ragna y Yuma. Pendejo estúpido, exclama Iei de un grito dándole un coscorrón a Yuma por asustarlos. ¿Qué hacen aquí? Creí que estaban viendo a Mifune, decía Musashi. Shh, no hagan ruido, o nos descubrirán, decía Ragna en susurro. ¿Qué? Decía Yuma. Que te calles pedazo de burro, grita Musashi. Pero en segundos, los cuatro son rodeados por esos mismos sujetos. Mierda, decían los cuatro al mismo tiempo. Te maldigo por ser un burro de mierda Musashi, decía Ragna enojado. Ustedes, identifíquense, amenazaría uno de los sujetos. No me atraparán con vida, amenaza Musashi sacando su arma de hueso. Pero uno de ellos arroja un químico encima, viéndose como el arma se disuelve en segundos. Confirmado, es ácido, decía Musashi sudando. Pendejo de mierda.
Eres un bárbaro que ataca sin pensar o qué. Exclamaría Ragna a la idiotez de su compañero. En eso los cuatro son llevados con una llave y arrojados en medio de esas personas en el campamento. Los hallamos husmeando cerca de nuestra posición. Rain-sama, pueden ser espías, decía uno de los cuatro sujetos al frente. Antes que me maten, y a los demás, somos víctimas de experimentos de una serpiente llamado Orochimaru, respondió Ragna para salvar su pellejo. Sí, esa serpiente casi nos mata en su laboratorio, no queremos morir, decía Musashi. Tengan piedad, rezan Ie y Yuma al mismo tiempo. Al oír eso, alguien alza la mano. Alto, suéltenlos ahora. Ordena la voz anciana a los shinobis. A lo que hacen caso a la anciana y son sueltos. Y los cuatro al mirar, verían que de entre ellos, aparece vestido con un kimono blanco un hombre de piel pálida, con cuernos y ojos negros como los demás, pero tras de él, se vería que había una niña de sus edades. Rain-sama, decían los sujetos arrodillados ante aparentemente su líder. Bien, jóvenes, ¿es verdad lo que dijeron los cuatro? ¿Eran experimentos de Orochimaru? Preguntaría el anciano con voz seria a los presentes. Así es, por suerte, nos escapamos en una de sus bases secretas, cerca del país del hierro, donde ahí es neutral debido a que habitan solo samuráis, respondió Ragna con la verdad. Pero los seguimos aquí porque solo queríamos saber de ustedes, no es nada malo, decía Yuma. No siento mentira en su tono, así que les creo, pero antes, necesito que muestren sus cuellos, decía el anciano conocido como Rain. Cosa que los cuatro, lo harían, donde serían examinados, no viendo nada fuera de lo común. Despejado, decía un shinobi. Muy bien, perdonen por lo de antes, pero, mi clan y yo estábamos en un viaje para alejarnos de nuestras antiguas tierras en Kiri, ya que no sé si lo saben, pero hay una especie de purga de clanes los cuales se está produciendo, decía Rain a los cuatro niños. Ah, ya había oído de ese tema, decía Ragna al saber que vienen de Kirigakure. ¿Es acaso órdenes del Mizukage o porque decidió de la nada empezar a matar a personas inocentes y a sus fuerzas militares? Decía Musashi. Dicen que enloqueció por culpa de los Kaguya en su invasión, pero tenemos que sea algo más. Nosotros, somos el clan Asido, usuarios del Kekkei Genkai ácido, me llamo Rain, decía el anciano. Pero de la nada una pequeña aparece tras de él. Abuelito, ¿qué pasa para que dejes de detener el viaje? Preguntaría una niña de la edad de los reencarnados. Mina-chan, te dije que te quedaras en la tienda, estos asuntos son de adultos, regañaba el anciano a su nieta. Pero abuelo, esos niños son de mi edad, no son adultos, respondió con el nombre de Mina, como si fuera lo más lógico. Pero uno de los reencarnados, vería a Mina, siendo Musashi. ¡Qué linda! Musashi exclama tapándose la boca. ¿Eh? ¿Qué fue lo que dijo? Preguntaría Mina ladeando su cabeza. Que mi amigo piensa que eres linda, decía Yuma. ¿Yo, linda? Decía Mina con un sonrojo. Coscorrón. No dije eso sino que, porque se hacen llamar el clan Asido, además del Kekkei Genkai mencionado, decía Musashi sonrojado. Es verdad, ya que debo suponer que es esa la razón del por qué están huyendo de Kiri, decía Ragna. Bueno, no haría daño en contarles, verán jóvenes, nuestras apariencias distintivas más nuestro Kekkei Genkai, se debe a que nuestros antepasados, han hecho un pacto con un ser mitológico poderoso, conocido como el Seis Colas, la babosa de ácido Saiken, decía Rain. Cosa que deja más que sorprendidos a los cuatro de saber eso, el Saiken formando tratos con humanos. Ahora tiene sentido sus apariencias, susurra Hinei. Entonces, sus apariencias son así después de formar un tipo de pacto con el Saiken, decía Musashi sorprendido. Así es, a cambio de ofrecerle obsequios el Saiken les entregó la bendición de un cuerpo capaz de producir y soportar el ácido que se produce, volviéndonos un clan temido, pero como supondrá, este fue el efecto secundario, al hacer el pacto nuestras apariencias son de este tipo, decía Rain.
Es como lo del clan Oshigaki, ya que ellos parecen tiburones humanos, ¿no? Pregunta Yuma. Así es como un asunto similar, pero nuestro clan está ligado a un Biju, decía Rain. Vaya, no me esperaba eso, decía Iei. Jeje, bueno, es de esperar, pero como dijimos antes, estamos en un viaje para poder escapar de las garras del Mizukage, ya que no podemos dejar que nuestro clan con mujeres y niños se extingan, mas no sabemos dónde situarnos, decía Rain. HMMMP, de hecho, hay un lugar, señor Rain, donde pueden ustedes vivir tranquilo, decía Musashi. Cosa que Rain miraría al mencionado. Si es así, ¿cómo se llama ese lugar? Preguntaría Rain con duda. Uzushigakure, la aldea de Remolino. Sé que sonará mal porque esa aldea está destruida, pero yo con mis amigos planeamos el viajar ahí para reconstruirla, aunque de mientras estamos quedándonos en un pueblo del país del hierro para adquirir experiencia, claro, decía Musashi. Ya veo, pero hay un problema, ese lugar está protegido por remolinos, y la única manera de que se pueda pasar, es que un Uzumaki derrame unas gotas de sangre en esos remolinos y así, poder pasar a Uzushigakure. Pero por desgracia, los Uzumaki ya están extintos, respondió Rain. De hecho, oí un rumor de que hay un Uzumaki en Kusagakure, podemos tener a ese Uzumaki para que nos ayude a pasar a Uzushigakure, sugeriría Ragna. Oh, eso es bueno pero a la vez malo para él, decía otro miembro. ¿Por qué? Decía Yuma con duda. Porque las aldeas cuando tienen a esas personas de clan buscan que repoblen rápido para ganar poder militar en sus filas, creo que quizás a esa persona la utilicen para algo, decía el miembro del clan Asido. ¿Quién es esa persona del que hablan? Preguntaría Ragna con duda. Karim-chan, Susurra Mina de la multitud. Espera, ¿acaso ya sabía de que hay un Uzumaki ahí? Pero, por tu tono, dices que no está nada bien, decía Ragna serio. En uno de los viajes que hicimos con mi nieta, en Kusa, conoció a una chica llamada Karim, la cual es usada como ayudante del centro médico de esa aldea, pero no me fío, las marcas de mordeduras de sus brazos me dicen que hacen algo más ahí, decía Rain serio. Espera, ¿marcas de mordidas? No me digas que la única forma de curar es, por medio de morder, en su cuerpo de esa niña, ¿eso es lo que trata de decir? Preguntaría Ragna no gustándome esa respuesta. Es una hipótesis pero es lo que temo, decía Rain serio. En ese caso, deberemos entrenar más, susurra Iei sacando su zapacto. Pero al escuchar lo que dijo Rain, Ragna empezó a enojarse, a tal punto de que activará inconscientemente la furia espartana. ¡Hijos de perra! Exclama Ragna explotando su poder en una aura de fuego naranja. Y eso haría temblar el lugar, al sentir esa ira, ese inmenso poder, que no sería catalogado como un humano. Y por razones desconocidas, una marca roja empezaría a surgir en el lado izquierdo de Ragna. Cosa que Musashi y Iei se sorprenden al ver esa marca del único que antes la poseía. Kratos, susurran ambos al ver el poder de Ragna. Voy a matarlos, voy a destruir esa aldea con mis propias manos. Lo juro. Exclama Ranga de la ira queriendo ir ahora a Kusagakure y claro que estaba por irse. Pero es detenido por sus hermanos. Ragna, sabemos de tu ira y enojo a esa aldea, decía Iei. Pero ir ahora sin preparación es peligroso y aún no estamos listos, decía Yuma. Suéltenme. No retrasen lo inevitable. Ahora mismo haré un genocidio a esa maldita aldea. Exclama Ragna aún sumergido en la ira. Musashi niega con la cabeza y se acerca. Y eso harás, en 4 días, declara Musashi de brazos cruzados. ¿4 días? Es un chistes. Preguntaría Ragna. No estamos preparados aún para invadir la aldea así como estamos, así que tomaremos solo 4 días de entrenamiento, duro, sin rechistar, sin detenernos hasta volvernos más fuertes, ahí partiremos y Kusa quedará en cenizas, ¿entienden? Decía Musashi de forma severa.
cosa que Ranga lo ve y después, se calma y desactiva la furia espartana, pero la marca sería permanente en su piel. Bien hermano, bien, decía Yuma. Ok, Rain-sama, una duda, ¿usted es un veterano de guerra y shinobi experimentado, no? Preguntaría Musashi. Así es, antes de las pruebas de clanes, fui uno de los mayores Jounins, en mi juventud, porque la pregunta, decía Rain al escuchar la pregunta de Musashi. En eso Musashi se arrodilla frente de él. Por favor, le pedimos que nos entrene a los 4, queremos volvernos más fuertes y en la misión rescatar a aquella Uzumaki que está en problemas, es una vida de clan, como el suyo, queremos salvarla, decía Asin con determinación viendo a los ojos del anciano por ese favor. A lo que ve a él, y a los demás jóvenes, ya que veía que quieren rescatar a esa Uzumaki y en especial, ese joven de cabello blanco con ahora la marca o tatuaje rojo en su cuerpo. Bien, si eso quieres y tus amigos también, aceptaré, espero que puedan soportar mi métodos de entrenamiento, ya que, no seré blando con unos niños, advertía Rain ya aceptar en entrenar a los 4. Lo aceptamos, decía Iei con Engetsu en mano. Entrenaremos hasta que se nos pudran los huesos, declara Yuma. Ahora que lo pienso, sabemos su nombre señor Rain, pero no a nosotros, así que me presento, soy Ragna, se presenta Ranga al líder del clan Asido. Mi nombre es Yuma, decía Yuma presentándose. Hiei Sakamoto, decía Hiei presentándose. Musashi Tengen, un gusto, decía Musashi presentándose. Así que, ¿te llamas Musashi, no? Me llamo Mina Asido. Se presenta Mina ante Musashi. Ese sí, Mina-san, decía Musashi manteniéndose como podía. A lo que Rain se acerca a Musashi y dice lo siguiente. Mi nieta aún es menor para que se fije en un chico, así que mantén tu distancia de ella, susurra en el oído de Musashi. Señor, si yo no dije nada, decía Musashi nervioso. Pero me dijiste que soy linda, decía Mina con un puchero. ¿Podemos empezar a entrenar?, pediría Musashi avergonzado. Claro, te haré sudar en sangre, en especial tu mocoso, decía Rain con mirada mortífera hacia Musashi. Porque a mí, pensó Musashi. Y así empezó el entrenamiento. Durante en camino, los 4 seguían con el entrenamiento, y eso que era mucho para ellos al no ser tratados con gentileza. Además de eso, Kyowa se uniría a ellos, conociendo de paso al líder Rain, Mina y los demás, sorprendiéndose que alguien de clan esté ahí con ellos. Así que serían 5 entrenando, ya que ella le agradó Mina, y decía muchas veces que ella era más civilizada que los 4 chicos, provocándoles otro golpe de orgullo. Primero, flexiones con rocas en la espalda, pero a diferencia de Ragna y Yuma, la roca de Musashi y Hiei era más grande. Pero Ragna pedía que le pusiera una roca en su espalda de forma seria, ya que estaba determinado en rescatar a Karin y si debía de sufrir de esta forma, que así sea. Después sería trabajo en equipo para llevar bloques con cubos de agua. Mientras los miembros les disparaban ácido que aunque no disolviese el solo contacto sería doloroso. Más rápido Ragna, decía Musashi quien hacía equipo con él llevando ambos la cubeta en su espalda. Eso ya lo sé. Los estoy siguiendo, exclama Ragna al seguir las órdenes y seguir el entrenamiento sin queja, ya que Ragna sí le afectó mucho sobre el tema de la niña Uzumaki. Viéndose tras de ellos a Yuma estar guiando al equipo con Kyowa y Iei, siendo perseguidos por chorros de ácido. Siguiente entrenamiento, equilibrio en tubos super altos. Ah, aquí está tranquilo, decía Musashi mientras estaba parado en una pierna en la cima. Pero una hoja se posa en el hombro de Musashi y eso haría desequilibrar su postura. ¡Ay puta padre!, exclama este, cayendo directamente al agua. Te faltó unos segundos mocoso, vuelve a hacerlo, grita Rain desde lejos. Vamos Musashi-san, tú puedes. Daría ánimos Mina al mencionado. No se diga más, lo haré de nuevo, exclama Musashi al oír a su waifu. Siguiente entrenamiento, técnicas de combate. Más golpes más,
decía un miembro del clan Asido, mientras Ragna entrenaba sus puños golpeando una roca enorme. Canaliza tu ira en tus golpes, mocoso, decía Rain. Cosa que al recordar lo de Karin, se empezó a enojarse y así, sus golpes se empezaban a fragmentar por los golpes imbuidos de ira, cosa que Rain lo nota, sin duda Ragna debía de controlar y canalizar esa ira. Entrenamiento de aguante. Se vería ahí haciendo meditación con las piernas extendidas, pero todos los miembros con palos de bambú golpeaban su cuerpo para ganar resistencia. Usando la resistencia de Toji para aumentar su resistencia física. Entrenamiento de habilidades. Viéndose a cada uno a estar en sectores diferentes, entrenando sus respectivos poderes. Musashi dominando el poder de la Maki Maki no Mi, invocando pergaminos, absorbiendo ataques con estos y devolviéndolos mientras usa su Kosei Overhaul para hacer defensas y objetos. Y entrenaba con Zanpakuto en mano y velocidad, moviéndose de un lugar a otro y cortando con su arma cortes a un árbol para practicar. De paso, Yuma usando su poder de la fruta Ope Ope, con espada en mano aprendió a hacer cortes y a crear cuartos para separar partes del cuerpo a nivel quirúrgico de un árbol para después rearmarlo. Mientras que Ragna entrenaba con su Teigu y su furia espartana, para así no descontrolada si sea usada en caso de que la situación se pone difícil. Y así, seguían de camino para ir a Uzushigakure, pero no sin antes necesitar la ayuda de un Uzumaki, siendo que irán primero por Karin. Y Kyouka entrenaba con una katana movimientos precisos con entrenamientos shinobis para esquivar y contraatacar desde lejos o cerca. Llegando el día 4. Viéndose ahora a los 5 niños con nuevas prendas para la misión. Bien, 4 días fue más que suficiente para forjarlos a nivel Chunin bajo, pero con sus habilidades están a nivel Jounin, decía Rain orgulloso de que estos niños superasen el entrenamiento. Ya que los reencarnados, tendría un cambio radical en cada uno de ellos. Por ejemplo, Ragna poseía brazos tonificados, una mirada seria y también que ganó un poco de altura. Yuma en el cuerpo de Ace, habría obtenido además de su físico, mayor dominio en la Ope Ope Omni, siendo capaz de cortar una montaña con su espada nueva forjada en la aldea. Y ella había crecido en más altura además de tener el pelo blanco desordenado, notándose más musculatura por los entrenamientos estilo Toji Fushiguro. Kyouka tendría su espada del anime además con un uniforme de espadachín similar al de un guardia, con sombrero. Pero el que más cambios fue Musashi, ya que sus brazos eran más gruesos y duros como roca, abdominales marcados y sin grasa de bebé, con cabello largo estilo Madara y consigo un pergamino en su espalda, donde habría acumulado muchas cosas dentro de este gracias a la Maki no Mi. Y ahora, estaba en las afueras de Kusagakure, siendo instruido por Rain al decirle las estructuras de Kusa, tanto por dentro como por fuera, para así, en donde entrar y atacar. Hasta aquí los puedo llevar, ahora todo depende de ustedes, decía Rain serio a sus discípulos. Entendido, decía Hiei sacando a Engetsu. Por algo estuvimos en el infierno, para este momento, decía Yuma con espada en mano. Veamos cuánto aguantará esta aldea en un duelo, decía Kyouka desenfundando su espada. Ya quiero hacer sufrir a esos bastardos, decía Ragna con incursión en mano. Relájate, primero salvamos a la chica y después exterminamos Kusa, pero todo lo de pergaminos y medicinas es mío, decía Musashi de brazos cruzados. Ok, en ese caso, necesitamos un señuelo, ya que lo más seguro, es que está en un hospital, así que iré por ella, decía Ragna a sus compañeros. Yo me encargo de eso, no se preocupen, decía Musashi. Bien, les deseo suerte a los 5 jóvenes, nos vemos, decía Rain desapareciendo en un sunsine de ácido. Bien, que comience la operación, rescate Uzumaki, decía Yuma para empezar con esta misión. Y así todos se prepararon, con Musashi adelantando de los primeros. Yendo a un punto ciego en la muralla de la aldea, sacando un pergamino. Bien, veamos si los meteorólogos de esta aldea adivinaran sobre que se acerca una tormenta, decía Musashi desenrollando el pergamino y así.
Con su control lo envía al cielo de toda la aldea, donde este se abriría por completo. Pero de la cima, se vería como de este eran disparados una lluvia negra que iba hacia la aldea, pero... esa lluvia del pergamino eran de kunais que alertó a toda la aldea mientras personas eran empaladas y Jounin socorrían a los civiles. Al oír las alarmas, Es la señal, vámonos. decía Kyouka a los demás de entrar. A lo que sin más, se infiltraron y ya sabían cuáles eran sus papeles. Ragna se fue a la posta médica, ya que ahí podría estar Karin al ser usadas como botiquín andante. Vamos y no te quedes viendo a lo pendejo, decía Yuma mientras usaba la Ope Nomi para partir el muro de la aldea y así ingresar. Mira quién lo dice, dijo Iei lanzándose a una gran velocidad y partiendo algunos ninjas por la mitad con Engetsu. Es como cortar papel, quema Engetsu, exclamó Iei a lo que Engetsu se envuelve en fuego y al lanzar un corte a un grupo de ninjas se generó una explosión. ¿Desde cuando las espadas como esta pueden imbuir fuego? ¿Es un jutsu? Pregunta Kyouka mientras iba con ellos a Invasor Kusa. Engetsu es especial, le perteneció a un segador de almas, o mejor dicho un Shinigami, respondió el peliblanco plateado con una sonrisa. Bro, ella se fue antes que dijeses cegador, decía Yuma a su lado apuntando a una Kyouka a enfrentarse a espadas a los ninjas de Kusa. Eso causó que a Iei se le generó una vena en la frente por ser ignorado y para calmar su molestia como Toji en su combate contra Satoru Gojo empezó a saltar entre los muros de los edificios y empezando a cortar ninjas a diestra y siniestra. Invasores, ataquen, exclaman los ninjas empezando a arrojar kunais al grupo. Pero Yuma se pone al frente, creando una habitación alrededor de ellos donde los kunais se paralizan, y de un movimiento de su espada, los kunais y los sujetos son partidos. Y los cuerpos shinobi serían reensamblados pero en partes diferentes, algunos con manos donde debe ir la cabeza o pies donde deberían estar el trasero, etc. Y desde el cielo se escuchó lo siguiente. Engetsu, Honor Yuno Danmaku, bombardeo del dragón en llamas, exclamó Hiei lanzando un corte que tomando la apariencia de un dragón, impactaría en los ninjas, generando una explosión de fuego que lo consistiría hasta las cenizas, quemando a los shinobis de paso. ¿Es normal sentir algo de emoción al usar la fruta Ope para cambiar cuerpos de lugar? Preguntaría Yuma mientras evadía proyectiles de jutsus. Es normal, estás mejorando en el uso de tu poder, dijo Iei que lanzó una patada en el cuello a un ninja que iba a atacarlo por la espalda y rompiéndolo de paso. Menos Charlie más ataques. Decía Kyouka mientras cortaba con su katana de dos ninjas más. Lo que tú digas jefa, dijo Iei con una sonrisa y empezando una carnicería con Musashi. Se vería al mencionado blandir una guadaña en vez de espada, para de movimientos precisos cortar a algunos shinobis de forma fácil, pero, no sería suficiente. Sistema, activa modo convocatoria, decía Musashi sonriendo. Modo convocatoria aleatoria activa, advertencia, este modo puede otorgarte cualquier personaje de otro universo en caso de usar sus habilidades será por 10 minutos, al finalizar, la convocatoria te entregará una parte de los poderes que recibas, decía el sistema. Iniciando. Cosa que una mini ruleta giraría y esta frenaría y un humo cubrirá la zona. Puf, eso es nuevo, decía Musashi mientras con su mano disipaba el humo. Ah. ¿Pero dónde estoy? Decía una voz en el hombro de Musashi. Cosa que este se paraliza y movería su cabeza, viendo una versión chibi de un sujeto de vestimenta espadachín verde, cabello verde corto claro con un ojo menos y una cicatriz en el ojo izquierdo. ¿Quién diablos eres tú? Dijo el hombre siendo nada más que Zoro Roronoa, el espadachín de los Mugiwaras. Bueno, sé que es algo desorientado pero en resumen, usted es una mini convocatoria de otro mundo que lo invoque por ayuda y necesito de sus habilidades, decía Musashi, apuntando a un grupo de shinobis de Kusa rodeándolos. Por lo que veo, estás en una pelea, veamos qué eras capaz de hacer, dijo Zoro con una sonrisa.
Bien, pero con esto no, decía Musashi tirando su lanza y tomando los kunais y armas, para usar overhaul en ellas. Ahora sí, decía Musashi colocándose una katana en la boca y portando dos en sus manos, estilo de las tres katanas. ¿Sabes, que puedes usar mis espadas, verdad? Preguntó Zoro con una oreja alzada. Lo sé, pero primero, como dices, es probar antes de usar el arma pesada. Decía Musashi yendo al ataque. Evadiendo un corte de un ninja y de un giro partirle el pecho con las katanas, cuando lo atacaban, este los bloqueaba con la boca en giros. Nada mal, para ser tu primera vez, dijo Zoro. ¿Y este, lo recuerdas? Decía Musashi mientras hacia el mismo tornado dragón que hizo Zoro, el cual era para frutas, este fue para un grupo de 3 shinobis que fueron cortados sin piedad, cayendo al suelo heridos. Eres más interesante de lo que pensé, decía Zoro con una sonrisa. Ok, pasemos a lo bueno, decía Musashi arrojando sus armas, para después 3 katanas aparecer, siendo Enma, Sanda y Kitetsu y Wado y Chimonji, en sus lugares. Bien, veamos qué puedes hacer con espadas de alto nivel, decía Zoro mirando cómo se acercaban más ninjas. Musashi se estrita con sus piernas, y para sorpresa de Zoro, las 3 katanas son imbuidas en Aki. Para de un movimiento rápido, verse a Musashi desaparecer y reaparecer tras de ellos. Greaa. Exclaman de dolor los shinobis explotando en sangre al ir en fila y caer al suelo. Silbido, Onigiri, estuvo muy bien para tu primera vez, decía Zoro. Ya me gusta la idea de ser un espadachín, decía Musashi bloqueando y cortando más ataques enemigos. Hasta fue capaz de cortar un jutsu de agua con las espadas, demostrando su poder. Y al final, se vería un cúmulo de cuerpos tirados a montones, los últimos shinobis de Kuza. Puf, qué fiasco, no duraron menos de un corte, decía Musashi con espadas en mano y boca. Claro, conmigo eres lo suficientemente fuerte para aplastarlos, dijo Zoro viendo al cúmulo de cuerpos. Bien, la primera fase lista, ahora de buscar los pergaminos y cosas de esta aldea, decía Musashi viendo el camino, pero su orientación era pésima. Es por ahí, dijo Zoro indicando un pasillo hacia la derecha. Claro, vamos, decía Musashi moviéndose, de paso, enfrentados a más shinobis con sus espadas. Desgraciadamente, se le había pegado la desorientación de Zoro y están perdidos. Con Ragna. Este llegaría de donde está la posta médica, debía de entrar cuidadosamente, puede que esa distracción haya funcionado, pero no todos estarían ahí. Desgraciadamente vería como shinobis de Kusa resguardaban la zona médica aún con el caos fuera, llevando de paso algunos heridos dentro por los kunais del ataque anterior. Cosa que Ragna, solo tenía una cosa, ir de frente, así que sujetó su espada y de gran velocidad, se pone de frente de unos shinobi Akusa que fueron tomadas desprevenidos y serían partidos por la mitad, cosa que las dos mitades de esos shinobis, caerían al suelo. Así, debía de acabar con ellos, para poder entrar. Al terminar con todos ellos, entró a la posta médica. Pero lo que vio dentro, dejó en shock a Ragna. Muévete mocosa, tienes trabajo que hacer, grita un shinobi de Kusa jalando de su manga a una niña pelirroja de ropas harapientas. Ese sí, ya voy, decía el tono de la chica, pero sonaba con miedo y tristeza más que nada. Eso hizo que la furia de Ragna lo invadiera y el sujeto que la obligaba a hacer eso, no dudó en contarle los brazos y piernas de forma rápida y limpia los cortes, para que ese bastardo sufriera, como esa niña que sufre. Así que sin más ingresa en secreto, no sin antes, pasar por algunas salas para matar ninjas de Kusa de paso. Los que están heridos, no les importaba, ya que debido a su ira, estuvo cegado y empezó a matarlos a todos ellos, ya que por culpa de estos inútiles, no hace bien su trabajo como shinobi y una pequeña niña esté sufriendo así y se iba a asegurar que todos estén muertos. Viéndose a Ragna bañado en sangre, siendo visto por una niña pelirroja, que lo vio todo. Ella, podía sentir sus emociones, lo que sentía, era una ira inconmensurable.
exclamó la chica con miedo de ver esa escena, cayendo de espaldas y apegándose a la pared por el miedo. Y luego Ragna se tranquiliza al ver que acabó con todos ellos. Así que se dispuso a buscarla y esperaba que no la matara con todos ellos. Al ver dónde está, se alivió y fue a donde está la chica, para sacarla de ahí. Pero eso haría que la Uzumaki se ponga de rodillas juntas abrazando al ver que yendo a su posición. Ven, por favor, no quiero morir, haré lo que sea. Pediría la niña con miedo rezando. Cosa que veía a esa niña, decir eso, entendiendo lo que pasa, pero, al decir eso que pediría lo que quiera, sería una oportunidad. Con un sonrojo, diría una cosa que la Uzumaki deja desconcertada. Lo que quiera. Si es así, cásate conmigo, decía Ragna sin dudar. Ah, Decía la niña con cara de palo, literalmente secando sus lágrimas de la nada y sonrojándose locamente al oír eso. casarnos, ahora, a esta edad, y yo. Decía la chica humeando como tetera de forma literal. No, eso será cuando seamos grandes, aparte vine a sacarte de aquí, así que estás a salvo, decía Ragna para convencer que fuera con él. Pero Karim en su delirio se desmaya, ya que este sentimiento la consumió. Ay, creo que fue mucho, pero conveniente, así que, con su permiso, mi futura esposa, decía Ragna cargándola en su espalda y decide irse de la posta médica para salir de Kusa. Con los demás muchachos. Mientras Ragna sacaba a la Uzumaki, fuera de Kusa, los demás seguían disminuyendo el número de shinobi de Kusa y se ve un montón de shinobi muertos, tirados por donde quiera. Pero este pisaría de la nada una cabeza cerceada de un shinobi de Kusa. Chicos, ¿crees que Ragna haya logrado sacarla de aquí? Preguntaría Yuma al matar a un shinobi de Kusa por detrás. Debe que, ya me aburrí de matarlos, esto ya no es divertido, es triste, dijo Hiei de brazos cruzados mientras pisaba la garganta de un ninja tirando. Es por aquí, decía una voz apareciendo con ellos, siendo Musashi, que para sorpresa de ellos, tenía un corte en su ojo derecho dejando cicatriz y con 3 katanas en mano, similares a las de cierto espadachín. Musashi, ¿qué mierda te pasó? Preguntó Hiei viendo la condición de su amigo. Usé convocatoria y me tocaron estas armotas, decía Musashi con las katanas de Zoro. Viejo, tienes una cicatriz en tu ojo derecho que no sé cómo mierda aún lo tienes, decía Yuma. Un momento, ¿usaste la convocatoria? Preguntó Hiei que empezó a analizar lo que le pasó. Musashi asiente, pero ya pasaron los 10 minutos. Suspiro, fue un honor batallar a tu lado Zoro-sama, decía Musashi al Mugiwara de su hombro. ¿Te toco Zoro, no? Volvió a preguntar Hiei. Este asiente. Jejeje, fue divertido, espero que en la próxima convocatoria salga de nuevo y así, pueda ver cuánto avanzaste, decía Zoro sonriendo antes de desaparecer. Felicidades, ha adquirido habilidades de espadachín y Akistero no a Zoro, además de las espadas Wado, Sanda y Enma, decía el sistema. ¿Y no encontraste los pergaminos?, dijo Hiei viendo a Musashi. No encuentro la oficina central de esta aldea, es como un laberinto, decía Musashi. O sea, esa, Dijo Kyouka apuntando detrás de Musashi. Ah. Aquí está, decía Musashi viendo tras del que estaban. ¿Qué remedio? Vamos, esta aldea no tiene shinobis y esos pergaminos nos servirán, decía Musashi cortando con un movimiento las puertas. Quítate la espada de la boca sucio, decía Yuma. Ya déjalo, mejor vayamos a la salida, tal vez ahí esté Ragna esperándonos, dijo Hiei empezando a cambiar hacia la salida. Cosa que Kyouka y Yuma asienten, siguiendo a Hiei. no deberíamos ayudarlo, traerá muchos pergaminos y hablamos de una aldea ninja. Decía Kyouka. No te preocupe, Kyo-chan, él estará bien, dijo Hiei con una sonrisa usando el mismo apodo que Tenka. ¿Sek-chan? Preguntaría Kyouka con un pequeño sonrojo en sus mejillas. Sí, ¿tienes algún problema que te llame con el sufijo chan? Preguntó Hiei con una pequeña sonrisa. ¿Ninguno Hiei-kun? Decía Kyouka.
Amor después chicos, veo a Ragna, decía Yuma a los demás. Mira quién lo dice, el que ni una chica le da bola, decía Iei con una sonrisa burlancia. Yuma lo fulmina con la mirada pero no dice nada. ¿Y qué? Musashi tampoco tiene una que digamos, decía Yuma. Veamos qué dice Minasan, al ver su estado, Dijo Kyouka al lado de Iei. ¿Qué? Exclama Yuma. Así llegando con Ragna, pero todos quedan sorprendidos al ver a la Uzumaki en sus brazos. ¿Se desmayó por usar mucho chakra? Preguntaría Yuma de los primeros viendo a Ragna con la Uzumaki en brazos. ¿No, aprovechaste el bug? Preguntó Iei con una ceja alzada. No, ya que esto fue por exceso de usar mucho chakra, no tienes idea lo que hice con esas basuras, decía Ragna ocultando lo que pasó realmente. Tranquilo, no le diré a nadie que le propusiste algo indecente, dijo Iei con burla. Métete tus comentarios por el trasero, decía Ragna molesto y algo sonrojado porque era así. Tu sonrojo, habla por ti, decía Iei con una sonrisa de victoria. Ya cállense ambos par de idiotas, esperemos al loco de Musashi, decía Yuma de brazos cruzados. ahí está. Exclamó Kyouka viendo que Musashi había llegado. Regrese, decía Musashi con un pergamino enorme consigo, siendo donde llevaba todas las cosas. Ya era hora, debemos reagruparnos con Rain Sensei y con los demás, decía Ragna. Pero Ragna queda congelado al ver a Musashi con 3 katanas tras de él, y una cicatriz en su ojo derecho que de milagro aún tenía el ojo. Musashi, ¿qué carajos te pasó a ti? ¿Y estas 3 katanas? No son de Kusa, ¿verdad? Preguntó Ragna. No es obvio, está haciendo un cosplay de Zoro, decía Iei. Chicos, ahora tenemos la opción de convocatoria en nosotros, para mi suerte salió Zoro y ahora tengo katanas y habilidades, decía Musashi sonriendo. Y una marca en el ojo que Mina le dará un infarto, decía Yuma. Mejor dicho, le dará un ataque de rabia y vendrá a matar a los que quedan, dijo Hiei ante esa posibilidad. Chicos, hay que irnos o vendrán por nosotros y aparte, hay que reagruparnos con Rain Sensei e ir a Uzushigakure de una vez, avisaría Ragna. Vamos, decía Yuma así yéndose todos de ahí, dejando atrás lo que antes fue una aldea shinobi ahora a nada. Momentos después. Presentes Rain-sama. Decían los 5 chicos a su maestro, con Ragna llevando a la chica Uzumaki en su espalda. Excelente, ¿algún contratiempo en el camino? Pregunta Rain a todos. No, decía Musashi como si nada, a pesar de su cambio. Mentira, él se perdió como 15 veces de camino aquí, dijo Iei apuntando a Musashi. Soplón, no fueron 15 veces. Exclama Musashi molesto. En realidad fueron 27 veces. Dijo Kyouka también apuntando a Musashi. Kyouka, mejor cállate, además de eso trajimos a la Uzumaki viva, Tada, decía Musashi apuntando a Karim en brazos de Ragna. Ya veo, ¿está desmayada por los tratos de la aldea? Pregunta Rain serio. Eso y quién sabe lo que le hizo Ragna, dijo Iei. Oye, no soy un aprovechador, yo respeto la privacidad de alguien, decía Ragna indignado. Entonces, ¿por qué tiene un sonrojo en su cara? Preguntó Iei viendo el rostro de Karim. Es algo que dije a la Uzumaki y por eso se desmayó, aparte de ser usada como muleta de esos bastardos, respondió Ragna. Entonces lo admites, fue algo indecente, dijo Iei con burla. ¿En verdad crees que haría algo indecente? Por el amor de Kami, somos niños, no adultos, respondió Ragna como la única respuesta lógica al ser infantes. Como sea, volvamos al pueblo antes que esto atraiga enemigos indeseados, decía Rain serio para empezar el viaje. Ya tenemos a la Uzumaki, solo hay que pasar en el país de las olas y así, llegar en poco tiempo a Uzushigakure, ya que en ese lugar, solo es un lugar pesquero, y no hay shinobis en ese lugar, explica Ragna.
Konoha sí que está bien ubicado, tiene como carne de cañón, el país del sonido, la hierba Yutsushigakure, dijo Iei pensando el sistema ubicado geográfica de dicha aldea. Ahora que lo pienso, Yutsushigakure tenía una alianza con una aldea shinobi, ¿saben cuál es esa aldea? Preguntaría Ragna. No me acuerdo bien, pero si la memoria no me falla era Konoha, respondió Hiei. ¿Konoha acaso? No por nada tienen esos símbolos en sus diademas de espiral, decía Rain a sus discípulos. Bien, lo primero es llegar a Yutsushigakure, con la ayuda de esta niña Uzumaki, una vez que entablamos el lugar, nosotros 4 iremos a Konoha, para así tener el apoyo al estar relacionado con Yutsushigakure, explica Ragna. Espera, ¿por qué hacerse aliados de los responsables de que el clan desaparezca junto con el Senju? Preguntó Iei desconcertado. Porque se los debe a Yutsushigakure y si no hace caso, avisar al líder feudal por la negligencia de esa aldea y así, poner a sus samuráis en investigación y si descubren algo turbio, usarla a nuestro favor, explica Ragna. Pues entonces vayamos por el país de las olas, hay un atajo en sus muelles pesqueros para llegar más rápido, decía Rain. Vámonos entonces, decía Ragna a los demás para reanudar el viaje e ir al país las olas. Esto será largo, dijo Iei empezando a cambiar. Tranquilos, conozco atajos para llegar antes, pero pasaremos por pueblos para descansar, decía Rain. 2 días después. Luego de viajar por caminos de tierra, montañas y descansar en 5 pueblos, al final, los reencarnados y Kyouka con Rain lograrían llegar a la zona del país de las olas. ¿No se supone que deberíamos estar en un país? Decía Kyouka ya que al frente de ellos solo había montones de agua y neblina. Este es el país del agua es conocido por su escasa cantidad de tierra, por eso en la guerra lo pasaban mal con los recursos, Kyo-chan, dijo Iei a la mencionada. Pero al llegar dicho lugar, está básicamente, un lugar lleno de pobreza. Oigan, algo no anda bien, se supone que este lugar, es próspero y miren, es una miseria, ya que no esperábamos que después de cruzar por mar, en los botes, sería así, decía Ragna a los demás. Ya que para llegar al país de las olas, debían de usar un barco para cruzar el mar y llegar a dicho lugar. Alerta, decía Rain serio sintiendo malas presencias cerca de ellos. A lo que suben la guardia para ver si eran el enemigo. Pero todos escuchaban bullicio en la cima de la aldea, por lo cual arribaron cercas y subieron por unas escaleras de ahí. Y al subir, no podían creer lo que veían. ¿Qué demonios fue lo que pasó aquí? Preguntó Yuma viendo atónito el lugar. Una plaza llena de personas y sujetos armados alrededor, mercenarios sin dudas, pero dentro, había una persona atada en una cruz de troncos, de vestimentas andrajosas con una cicatriz en la barbilla, pero brazos morados dando a entender que fue torturado. Esos hijos de puta, susurra Musashi furioso. Esto me parece un poco familiar, murmuró Iei viendo la escena que se le hacía familiar. ¡Oh Dios! Decía Kyouka horrorizada de tal brutalidad. Cosa que en esa escena, vería a una persona baja acercarse a ese sujeto que está en una cruz y ahí, se muestra que eran el responsable de que esté ahí. Y cuando estaba por ordenar que lo elimine. Un ruido de ira, se escucha, y de repente, fue a donde está el sujeto bajo, pero todos, vieron con horror que un solo mocoso, estaba masacrando a su ejército y estaba envuelto en llamas naranja, siendo Ragna en que está usando la furia espartana, sin ser afectados por las armas de hombre de baja estatura. ¿Cuándo se movió? Preguntó Musashi viendo de un lado al otro. ¿Me lleva? Dijo Iei sacando a Engetsu ir con Ragna. Ya que veía como Ragna masacrando sin piedad a esos bandidos, al ver que está cegado de la furia, así que deciden matarlo, pero para su consternación, de un solo ataque, los partiría de un movimiento usando solo su espada. Ragna, ¿en qué carajo estabas pensando? Reclamó Iei llegando donde estaba el mencionado. Pero vería que Ragna no lo responde, ya que su furia de ver esa escena, lo descontroló, al ver a un hombre inocente, iba a morir frente a sus ojos.
Ah, me lleva el diablo, dijo Iei, que de un simple movimiento cortó las cuerdas que sostenían al hombre haciendo que cayera al suelo. Pero gracias a Ragna, que se enfrentaba solo al ejército del magnate, los demás aldeanos verían con esperanza de que si ese joven podía enfrentar a Gato, sin miedo, ellos también. Y ahí, todos los aldeanos tomaron cada cosa que sirven para luchar y no quedarse ahí de brazos cruzados y empezar la revolución. Hiei, que sostenía al hombre por los hombros, veía esa escena con cara de palo. Pasar desapercibidos, hasta estas alturas ya no es factible, dijo el peliblanco mientras se llevaba al hombre a otro lugar junto con los demás. Y se veía que los aldeanos se unieron, así que sin más, los demás muchachos decidieron involucrarse y acabar con todos ellos. Y ahí, el magnate, al ver que es niño, les dio una motivación de que se rebele contra él y ahora era él quien está en peligro. Es un monstruo. ¿De dónde salió ese maldito monstruo?, exclama el hombre bajo, siendo el magnate Gato. Del infierno, imbécil, dijo una voz detrás de él, siendo Iei, que le dio un potente puñetazo en la cara de Gato. Y eso provocaría que le saliera unos dientes de paso. Ragna, usando sus puños, ya que guardó su espada y decide matar a todos por puros golpes, verían que cada golpe los mandaba a volar y los mataba en el proceso. ¡Ah, guapas! Ese eran los gritos agonizantes de los bandidos al ser asesinados a manos de Ragna, era la representación de la ira descontrolada. Oye Ragna, creo que ya es suficiente, dijo Iei, llamando la atención del otro peliblanco. Pero vería que seguía aplastando a un cadáver de uno de esos bandidos, marchándose de sangre, y vería el tatuaje rojo brillar con más intensidad. Hiei solo podía suspirar, hasta que se le ocurrió una idea. Jutsu prohibido, 1000 años de muerte, exclamó Iei, posicionándose detrás de Ragna y extendiendo su dedo medio y anular para cobrarlos en el agujero del trasero de Ragna. Y al hacerlo, se detiene Ragna al sentir un dolor justo detrás de él, y de repente es disparado directo al mar, cayendo al agua. ¡Ah! Exclama Ragna para después caer al agua. Uy, creo que puse demasiada fuerza, dijo Iei yendo a ver a Ragna. Ah, Ragna, ¿estás bien?, preguntó el Toji peliblanco. Pero ahí, vería a Ragna inconsciente, boca arriba, y sus ojos estaban en espirales, dado a entender que se detuvo. Bueno, se puede juzgar mis métodos pero no mis resultados, dijo Iei para ir a sacar a su inconsciente amigo. Pero Musashi y Yuma se quedaron atrás. Estilo de las 3 katanas, decía Musashi mientras las hacía girar, lanzándose contra el batallón de bandidos, creando una estela de sangre con el paso que daba. Graah. Rugían los mutilados del dolor sin poder decir sus últimas palabras. Solo un corte. Malditos, apenas me divierten, se burla Musashi. Bastardos, no se van a escapar, ni siquiera su líder los va a ayudar, porque es un complejo inútil, decía Yuma usando su fruta en contra de los bandidos. ¿Cuántos bandidos estaban reunidos? Siguen viniendo y no terminan, dijo Kyouka cortando algunos con su katana. Mejor para mí, vamos, decía Musashi de un corte, partiendo a un bandido por la mitad. Y así seguía, Musashi y los demás mataban sin parar y nadie se salvó de la fuerza absoluta de estos jóvenes y de los aldeanos que se levantaron para pelear por su libertad. Y solo quedando uno, siendo Gato, que estaba en el suelo tratando de pararse, pero al recomponerse, vería la cantidad masiva de sus matones degollados en el suelo, huesos, viseras, era lo que tenía el país. Parece que todo terminó, dijo una voz siendo Iei, que cargaba a Ragna en su espalda. No del todo, aún queda el pitufo, decía Musashi apuntando con su katana a un aterrado enano. Esperen. Les pagaré la cantidad que quieren. Pero por favor, no me maten, exclama Gato de querer no morir. ¿De cuánto hablamos?, pregunta Musashi apuntando al rostro, cortando las gafas del magnate de un corte, aclarando su punto. ¿Qué te parece, unos 1000 ríos? Para cada uno, y trabajan para mí y les daré más, ¿qué les parece?, proponía Gato al ver que su dinero lo iba a salvar de esos monstruos.
Claro, ¿dónde está su mansión?, decía Musashi sonriendo de forma macabra. En eso, Gato les dice dónde es, creyendo que tendría a ellos como sus guardaespaldas, sin duda un completo idiota. Eso quería oír, Yuma, pártelo, decía Musashi. Entendido, dijo Yuma, que sin una piscina de remordimiento de un tajo decapitado a Gato y su cabeza caerían al suelo manchado de sangre. Ok, sabemos dónde está el dinero, pero, hay otro problema, decía Asin apuntando al cuerpo. Cosa que Kyoka le va a revisar, pero esta niega de forma triste. Lo lamento, no lo logro, decía Kyoka al ver que no pudieron salvar. Llegamos tarde, decía Rain. Si tan solo hubiese alguien que lo ayudase a revivir con solo un toque, decía Musashi. Creo que ya sé quién, dijo Jane. ¿Quién?, decía Musashi. Cosa que sus amigos lo miran como pendejo. Sistema, activa la convocatoria, ordenó EA al sistema. Convocatoria activa, iniciando proceso invocación persona multiversal, decía el sistema, cosa que como Musashi antes, un humo cubre el hombro de EA. Puf, cof, puta madre, maldijo EA torciendo un poco. ¡Ay, qué mierda pasó!, dijo una voz en el hombro de EA y al voltear se sorprendió de que le saliera a la primera. Era un hombre adulto, de cabello castaño peinado hacia atrás, piel blanca, tenía una túnica de color azul oscuro, una capa roja y un collar de oro que parecía un ojo. Ese era Stephen Strange, del mundo de Marvel. ¿Dónde mierda me encuentro?, dijo Strange viendo a todos lados y lo único que veía eran cadáveres y más cadáveres. Larga historia, pero en resumen, necesito tu poder, dijo EA sin rodeos. HMP, ya veo, dime para qué me necesitas si el trabajo aquí ya está hecho, decía Strange viendo los cadáveres y no entendiendo el porqué de su invocación. En eso apunta hacia abajo el cuerpo del hombre muerto. ¿Quieres revivir a ese hombre, y saber lo que significa, no?, preguntó Strange a EA de cómo se hacía. Lo sé, pero aún así, por favor, permíteme utilizar el ojo de Agamotto, pidió EA. Strange solo pudo suspirar y procedió a explicar cómo se utiliza el ojo. Una vez que Strange terminó de explicar, EA procedió a poner su mano al frente del cuerpo del hombre y un círculo de color verde apareció y moviendo la mano hacia la izquierda las heridas del hombre se curaron. Listo, dijo EA poniendo su mano en el pecho del señor y pudo sentir los latidos de su corazón. Ese sí, está respondiendo, decía Kyoka contenta viendo que este hombre volvía a respirar. Sistema, ¿se puede anular la convocatoria?, preguntó EA. Si el anfitrión lo desea puede hacerlo, pero la convocatoria usada dudo que vuelva a ser usada pronto, decía el sistema. Cosa que Musashi deja eso de lado, hasta que termine el tiempo de su convocatoria. En eso, Ragna empezaba a despertar. ¡Ay, mi cabeza, qué pasó!, preguntó Ragna al estar algo desorientado. Pues te perdiste el bello momento de un hombre volviendo a la vida, y de una masacre a escalas, decía Musashi a su lado apuntando al hombre de antes. Cosa que Ragna lo vería y sí que está como nuevo al ver sus heridas, curarse. Así, que utilice 1000 años de muerte en ti para que reacciones, dijo EA tranquilo mientras que se podía ver cómo Strange desaparecía. Cosa que Ragna se pone a full. ¿Pero qué?, exclama Ragna al saber que le aplicaron ese jutsu de mierda. Lo siento, no pudimos detenerlo antes, decía Yuma quitándose culpa. Pero en eso, el mismo hombre que estuvo muerto, se despertó de repente, debido a lo sucedido. El cual se trataba de Kaiza. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Espera, gato. Exclama el hombro paralizado, al darse cuenta que toda la aldea alrededor, estaba cubierta de cadáveres y sangre. ¿Qué diablos acaba de pasar?, exclama Kaiza del shock y el miedo, más que unos pequeños mayores que su hijo estuviesen armados y cubiertos de sangre. Felicidades, ya gato no es un problema, dijo EA. ¿Cómo es eso que gato?, decía Kaiza sin terminar al mirar a un lado, viendo la cabeza cercenada del magnate.
¿Qué acaba de pasar?, susurra este queriendo una explicación. Bueno, será mucho lo que escuchara, joven, así que mejor prepárese, decía Rain. Un relato después. Y para calmar a mi amigo tuve que clavarle 2 dedos en el trasero, dijo EA relatando todo lo sucedido, sin saltarse ningún detalle. Claro, recuerdo cuando Gato y sus hombres me torturaron y acabaron con mis brazos al resistirme, pero, todos ustedes contra un ejército, saben que son niños, ¿no?, decía Kaisa a los jóvenes. Somos pero peligrosos a nuestra manera, decía Yuma. Además no podíamos permitir que un magnate como ese tal Gato se saliese con la suya, decía Kyouka. En eso, vería a Ragna, quien lo reconocería al ser el primero el que tuvo la valentía de enfrentarse al ejército de Gato. Eres el chico de antes, el que intentó sacarme de esa cruz, decía Kaisa viendo a Ragna. Sí, yo me dejé cegado por la ira, ya que ibas a morir públicamente y yo, creo que me descontrolé, decía Ragna avergonzado. Y yo te saqué de la cruz, me siento estafado, dijo EA de brazos cruzados. Está bien, tanto ese joven de marca roja como usted, me ayudaron, al igual que ustedes, por eso, estoy agradecido con todos, agradecía Kaisa de corazón ante lo que serían los héroes del país de las olas. Y nosotros liberamos al pueblo de los villanos, decía Musashi orgulloso en una pila de cadáveres degollados. Jejeje, sin dudas ahora usted con su familia pueden vivir en paz, decía Rain a Kaisa de ese detalle. Es verdad, Tasuna, Tsunami, e Inari, deben estar preocupados, decía Kaisa para que fuera a su hogar. Un momento, dijo ella abriendo los ojos al ya reconocer a ese hombre. Ya que vería a detalle y sin duda, era Kaisa, el padre de Inari, el esposo de Tsunami y yerno de Tasuna. Mierda, ¿qué hicimos?, dijo ella poniendo su mano en su frente. ¿Qué sucede, joven?, preguntaría Kaisa con duda. Nada, puede ir con su familia, dijo EA. Oh, ya veo, pero si gustan, quiero presentar a mi familia, sin duda que les va a agradar su compañía, decía Kaisa. Bueno, decía Musashi entendiendo el asunto. De hecho, señor Kaisa, ¿usted es dueño de un bote?, preguntaría Ragna. Oh, ahora que lo menciona, sí, es uno bastante grande y pesado para usarlo en viajes y pesca, decía Kaisa. Ya veo, una vez que conozcamos a su familia, necesitamos ese barco ya que nosotros queremos ir a Uzushigakure, ya que nuestra gente necesita un nuevo hogar al que ir, explica Ragna de la situación. Jeje, claro, es lo menos que, Uzushigakure. ¿Están seguros de ir ahí?, decía Kaisa sorprendido que ellos quisiesen ir donde están las tormentas y remolinos marinos. Bueno, tenemos unos asuntos que hacer allá, respondió EA. Ya veo, bueno, podemos hablar del barco, pero, vamos a mi casa, los invito a conocer a mi familia, decía Kaisa con una sonrisa. A lo que todos asiente y seguirían a ese hombre que impidieron su muerte que debía de ocurrir ese día. Unos minutos después. Llegarían a una casa, cerca del mar, donde sería el hogar de Kaisa. Al entrar, verían a la familia, la cual para los 4 era reconocida, un Inari más joven, acompañado de una Tsunami y el viejo Tazuna, como recordaban del anime. Familia, volví, decía Kaisa con una sonrisa. Y al verlo, se choquean ya que él estaba crucificado y lastimado en sus brazos. Pero ahora, está sano y salvo. A lo que sin dudar, Tsunami e Inari, fueron a abrazar a su padre / esposo al verlo con vida. Cosa que sin dudar, abrazaría a su familia y Tasuna tendría lágrimas en la comisura de sus ojos, al verlo de regreso. Papá, Sniff, creí que, no volverías, decía el pequeño Inari ya que él estaba ahí, unos minutos antes de que llegaran los demás y no quería ver la ejecución de su padre. Tranquilo Inari, estoy aquí, y hay que relajarnos, ya Gato no volverá a molestar a este país jamás, decía Kaisa consolando a su hijo. ¿Qué quieres decir? ¿Que Gato ya no va a ser un problema, cariño?, preguntaría Tsunami. Es una larga y un poco sangrienta historia, dijo una voz detrás de Kaisa.
A lo que relata en la cual, decía que antes de su ejecución, ese joven de marca roja, fue a pelear en contra del ejército de Gato y después EA fue a ayudarlo y después les dijo que había quedado inconsciente, ya que no quería decir que murió y seguía con el relato. En resumen, estos 5 jóvenes salvaron la vida de su esposo y además acabar con los miembros de Gato, créame, fueron entrenados por mí y son letales, decía Rain aún cargando a Karin desmayada. Macizo el que tengo aquí al lado, dijo EA apuntando a Ragna a su costado. Jejeje, se reía Ragna avergonzado. Pero eso dejaría con la boca abierta al saber de estos jóvenes quiénes fueron los que derrotaron en Gato. En eso, Inari se acerca a los 4 y hace una inclinación. Gracias, por salvar a mi padre, yo, no sé cómo agradecerle por no solo salvarlo, sino también de liberar al país de las olas de ese hombre, Gato, decía Inari agradecido. ¿Cualquier cosa? Preguntó EA. No pidas algo humillante EA que te conozco, decía Musashi. ¿En qué momento tengo cara de pedir este tipo de cosas? Preguntó EA ofendido. Todo el tiempo, decía Kyouka diciendo la verdad. Jo, y lo dijo la chica, decía Yuma en burla. Cállense, dijo EA pellizcando la mejilla de Kyouka y Yuma. Bueno, lo que decíamos, es que necesitamos un barco, ya que planeamos ir a Uzushigakure, para usarlo como nuestro nuevo hogar, decía Ragna explicando de la situación. Uzushigakure, la aldea de los remolinos, decía Tsunami sorprendida de ese detalle. Muchacho, ¿acaso están oyendo lo que dicen? Las tierras del remolino en un lugar lleno de tornados marinos que devoran barcos y se llevan a pescadores y viajeros al fondo del océano, decía el viejo Tazuna con botella en mano. Sí, estamos seguros, así que como favor, queremos que nos preste el barco o nos lleve a Uzushigakure, pido EA. Aparte, hay una forma de cruzar ahí, decía Ragna cosa que sorprende a la familia. Espera. ¿Dicen que hay una forma de ir a Uzushigakure de forma segura? Preguntaría Kaisa de saber más. En eso, Karin se estaba despertando de su desmayo. ¿Empezó la boda? Murmura la niña en el sofá despertando. ¿Qué dijo? Decía Yuma con cara de palo creyendo oír mal. Lo sabía, aprovechaste el bug, dijo EA hiriendo a Ragna. No me acuses de esa forma, bruto, aparte, ella debe llegar a su tierra natal, después de todo, es una Uzumaki, decía Ragna. Ah, ahora recuerdo, pero, ¿dónde estoy? Decía Karin viendo que ya no estaba en Kusa y más bien, estaba en una casa con gente dentro. En el país de las olas, respondí el peli blanco plateado. ¿País de las olas? O sea que, soy libre, decía Karin al ver que no volvería jamás a Kusa. Sí, Karin, no estás en Kusagakure, respondió Ragna. Pero al ver a Ragna, se puso roja, ya que este chico, le propuso matrimonio y eso fue la causa de su desmayo. Entonces, si no hiciste nada, ¿por qué se sonroja? Preguntó EA. Bien, se los diré, le propuse matrimonio así de la nada, contentos. Exclama Ragna confesando de haber propuesto matrimonio a Karin. El silencio se hizo presente hasta que alguien habló. Pido ser el padrino número 1, dijo EA levantando la mano. Pelea conmigo para ello. Decía Musashi tomando sus 3 katanas. Hecho. Dijo EA desenvainando a Engetsu. Los partiré a los 2, exclama Yuma con fruta activa. En eso, Tazuna se acerca y dice a Ragna una cosa. Joven, sin duda que eres muy atrevido a decirle a una niña de tu edad, que se case contigo, jejeje, decía Tazuna con sake en mano. Y como si fuera una flecha, atravesaría a Ragna en el pecho. Bebé bueno, no le veo mala idea eso de, casarnos, decía Karin sonrojada jugando con sus dedos. Y eso haría que Ragna se ponga rojo tomate. ¿Qué? Exclaman los presentes. Mientras que Musashi tendría su katana en el cuello de EA, EA tendría a Engetsu en el pecho de Yuma y Yuma tendría su espada apuntando a la columna de Musashi. Bien hecho fiera, dijo EA. Estamos orgullosos de ti bro, decía Yuma.
Así se hace amigo, decía Musashi. Pero al desequilibrarse los tres caen al suelo de forma cómica. ¿Hombres? Decía Kiwa negando con la cabeza por las payasadas de los tres. ¿Y eso es lo que te gusta de mí?, dijo Iei en el suelo con un tono juguetón. Ay, 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 perdón por lo que dije, no quería. Decía Karima avergonzada cubriéndose con sus manos por la vergüenza. Pero para su consternación, Ragna toma la mano de Kari, mirando a otro lado con un sonrojo. A lo que Karin lo sujeta, aceptando ese gesto y miraría a otro lado, al saber que ya tenía un prometido. Y así, seguían con la charla, y después de hacer un acuerdo, Tasuna y Kaiza, los ayudaría a llevarlos a Uzushigakure, como agradecimiento. Bien, el primero es Ragna con Karim, me pregunto si el siguiente será Mina con Musashi o Kyouka con Iei, decía Yuma. Hijo de, no digas eso enfrente de su abuelo, se queja Musashi nervioso. Ya que le estaba clavándole la mirada a Musashi de forma amenazante. ¿Con qué tenías la intención de ir con mi nieta?, dijo el anciano mientras expulsaba una intención asesina. Mientras Musashi alzaba sus katanas en defensa. Solo queda una cosa por hacer, decía Musashi serio. Sería el grito de Musashi corriendo por la puerta como gallina sin cabeza, no queriendo morir a manos de su mentor. Vuelve aquí, no huyas. Gritó el viejo persiguiendo a Musashi, con claras intenciones de clavarlo en una estaca. Entonces, ¿eso significa que Kyouka y Iei son los siguientes?, preguntó Yuma nuevamente. Joven, el amor es un verdadero misterio, decía Tasuna al lado de Yuma. ¿Será cuando deje de ser idiota algunas veces, quizás? Decía Kyouka con un sonrojo. Algo es mejor que nada, dijo Iei con una sonrisa. Y a la mañana siguiente. Ya con la misión lista, todos los presentes con sus cosas a mano volverían al pueblo en el país del hierro, ya que Karim estaba al tanto ahora de lo que debía hacer, para ingresar a la aldea del remolino, pero antes, como prometimos, iremos por el clan Ashido para acompañarnos a esta aldea y ahí formar la aldea de Uzushigakure de nuevo. Con la ayuda de Kaiza y Tasuna, gracias a sus botes, llegarían cerca de los remolinos. Una vez estando cerca, Ragna le pide a Karin que deje caer unas gotas de sangre, para así cruzar estos remolinos. Cosa que lo haría, cortándose un poco en su dedo y al dejar caer unas gotas de su sangre. Se vería que los remolinos empezaban a calmarse, para sorpresa de los demás ya para Kaiza y Tasuna. ¿Estos remolinos no eran naturales al final?, decía Karim al ver que estos remolinos en realidad eran hechos por Fuinjutsu. Los Uzumakis eran un clan muy avanzado para su época, posiblemente sea un mecanismo que solo relacione a la sangre del clan, comentó Iei. Increíble, por eso es que nadie ha podido cruzar estos remolinos, decía Tasuna al ver que funciona con solo sangre Uzumaki. Y yo quiero aprender cada sello del mundo, decía Musashi sonriendo emocionado. Señor Kaiza, señor Tasuna, aprovechen y entren antes que los remolinos vuelvan y perdamos esta oportunidad, avisaría Ragna de seguir. Cosa que eso harían, poniendo en marcha los botes para ir a las tierras de Uzushigakure. Cuando pudieron entrar en el rango de visión, verían unas ruinas que fueron habitadas por ese clan poderoso. Oh, es tal como decían las leyendas, decía Rain no creyendo seguir vivo para ver este milagroso lugar, hogar del clan más poderoso del pasado, entre Senjus y Uchihas. Pero para Karin, sentía ese sentimiento de nostalgia y tristeza, ya que ese lugar, es el hogar de sus ancestros. Una vez que tocaron tierra, empezaron a bajar para empezar a explorar. Dios, esto quedó después de la guerra, decía Yuma viendo los escombros y restos de lo que antes fue una gran aldea. Señores, bienvenidos a Uzushigakure, decía Ragna al estar esas tierras. ¿Cuántos experimentos habrán hecho estas personas con el Fuinjutsu?, dijo Iei viendo el lugar. Eso lo veremos, empiecen a ver el lugar, necesitamos un mapa de este lugar y hay que hacerlo desde cero, sugeriría Ragna. Cosa que harían y ahí, sería el inicio de su nuevo hogar para todos ellos y demás que no tienen un hogar. Continuará.